Estamos nuevamente en el estudio de UMAC TV, la televisión cultural y universitaria de Magallanes, para realizar uno de los programas que más nos satisface realizar, debido a que es precisamente esta la actividad que realiza la Universidad de Magallanes desde hace 55 años. Me refiero a la educación. Analizar acerca de cómo está la educación siempre es importante, máxime cuando estamos viviendo una de las reformas más importantes de los últimos años. Y hemos querido que el hilo conductor de este programa sea precisamente los profesores, aquellos que se han destacado a nivel por lo menos regional y que nos pueden hablar con toda propiedad de cómo aman ellos la pedagogía y cómo ven que se está desarrollando esta área actualmente y qué proyecciones además hacen de ella. En esta ocasión nos enorgullece presentar a un formador de muchas generaciones de magallánicos, de algunos grandes escritores de esta región, un profesor de castellano, amante de las letras, que fue dirigente sindical, exdirector del Liceo Raúl Silva Enríquez, y además galardonado con el premio de la Orden Gabriela Mistral en el primer gobierno de Michelle Bachelet y por la Iglesia Católica Magallánica con el premio Por la Paz en 2017. Me refiero a don Fulvio Molteni. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz y encantado de estar aquí en la universidad. Donde usted alguna vez estuvo, me dijo, haciendo clases para preparar para la propia académica. Unas pocas horas hice. Sí. Bueno, mi primera pregunta dice relación con cómo usted se encanta o llega a este camino de la docencia. ¿Desde siempre lo supo? ¿Cuando estaba en el colegio le gustaba enseñarle a los compañeros? ¿O fue algo que descubrió cuando era más bien grande? Mira, yo creo que debo reconocer que el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, al cual yo llegué en 1955, era como un lugar receptivo, que recibía muy bien a su alumnado. Eran épocas en que la universidad se preocupaba mucho de la formación de los profesores de enseñanza media. Se llamaban profesores secundarios en esos años. Y allí la Universidad de Chile inauguró 4 edificios de pensionados, en los que podían ubicarse alrededor de 200 alumnos. Todos ellos eran de provincias, éramos de provincia. Y para un muchacho que tenía recursos medidos, no grandes cantidades de pesos para vivir en Santiago, ir al pensionado de la Universidad de Chile en el pedagógico, ahí mismo estaban los 4 edificios, fue una oportunidad y además me permitió conocer a gente que era provinciana como yo, sencilla, gente muy responsable, muy consciente, y yo creo que allí, conversando con gente de Iquique, de Antofagasta, de Copiapó, de Chiloé, de Magallanes, había otros colegas, de otros compañeros de estudios que eran de acá de la ciudad de Punta Arenas. Allí yo pude desarrollar un poco mi inquietud por la pedagogía. ¿Qué año estamos Ahora estamos hablando de 1955, cuando yo empecé a estudiar pedagogía. Y teníamos muchas iniciativas, nos gustaba el teatro, nos gustaba el cine, las compartíamos, buscábamos formas de organizar grupos teatrales en el pedagógico y por supuesto que nos gustaba mucho el deporte también. ¿Y por qué llega usted al pedagógico? Mira, yo di el bachillerato el año 55, en enero del 55, y saqué un puntaje pasable, digamos, 24 puntos en el bachillerato. Así se le asignaban los puntajes, así se medía el bachillerato en esos años. Ahora, el mínimo era 17 puntos. 24 te permitía, si tú podías postular a leyes, en la Universidad Católica te hacían un examen de admisión. Yo fui allá, lo di. Y bueno, no me fue mal, pero la Universidad Católica te cobraba por un derecho de matrícula una cantidad que era bastante considerable en esos años. Ahora había un amigo de acá de Punta Arenas que también estudiaba pedagogía en castellano, Santiago Huich, que llegó a ser director del Liceo Luis Alberto Barrera, falleció trágicamente. Él me dijo: oye, ¿por qué no vamos al pedagógico que queda allá lejos, en Macul? Decíamos en Macul, en esos años. Era Ñuñoa, la comuna de Ñuñoa.
Y bueno, fuimos para allá y el lugar era precioso, un lugar de parques, de muchos edificios, fuentes de agua. Y además ellos de inmediato te hacían la matrícula y te ofrecían el pensionado que te mencioné antes, claro, que era para resolver nuestro problema de permanencia en Santiago. Era perfecto entonces. Perfecto, sí. Bueno, y ahí con los demás compañeros que había en esos años, ahora ese pedagógico tenía profesores muy destacados como Roque Esteban Escarpa, por ejemplo, Ricardo Lachan, un gran ensayista y un gran literato en nuestro país, Mariano Latorre, que es un escritor importante en las letras chilenas. Él era profesor del pedagógico de la Universidad de Chile en esos años. Era un pedagógico, yo diría, con mística, con sencillez y sin grandes afanes de enriquecerse con la pedagogía o cosas de ese orden. Y usted menciona... Los profesores que nos hacían clases eran muy sacrificados y eran muy capaces. Algunos de ellos habían tenido cursos en Alemania, el profesor Ambrosio Rabanales, por ejemplo, que nos hacía clases de gramática a los alumnos de castellano. Cuando usted dice que era muy sencillo, con mística, sin afanes de enriquecimiento, en esos años está poniendo un punto había de comparación. una pobreza muy visible en Santiago. Había poblaciones callampas. Cerca del pedagógico había 3 o 4 poblaciones callampas que nosotros íbamos a visitar y hacíamos alfabetización en esas poblaciones. Y eso fue muy especial para crear en mí una sensibilidad social que yo no tenía porque era un muchacho de 17, 18 años, ¿no? Y que fue desarrollándose, yo creo, a partir de esa actividad que desarrollamos, de la cual mantengo muy gratos recuerdos. Hubo personas que eran muy necesitadas, muy menesterosas, y que recibieron el apoyo nuestro para aprender las primeras letras. Y eso lo hicimos con mucho cariño, con mucha sensibilidad además. Cuando usted dice esas características, ¿las menciona porque siente que ahora no es así? Bueno, yo creo que indudablemente la sociedad chilena tomó un rumbo. No es el rumbo que yo hubiera deseado, pero hay que aceptarlo. Ahora se habla de un socialismo del siglo XXI. Se habla de la necesidad de darle continuidad a las cosas. ¿Cuál es la palabra que usan ahora a menudo? Sustentabilidad. Y para sustentar las cosas se necesita el fundamento económico. Entonces, yo pienso que la línea del país es otra en la actualidad, es otra. Pero yo creo que Chile llegó a excesos en materia de lucro con la educación. Y eso había que cortarlo, de alguna manera. Y yo creo que se están dando los pasos para que eso se controle. Ahora se habla de fundaciones para los colegios que eran particulares subvencionados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso es una buena medida, una buena salida. Hay acá en nuestra ciudad colegios que van a ser fundaciones y otros que van a tomar la línea de la educación particular, pagada en forma completa por los apoderados. Pero bueno, el país ha ido cambiando. ¿Y cómo ha ido viendo usted ese cambio al hacer clases? Desde que empezó, digamos, hasta hoy. Yo dejé de hacer clases el año en que empecé a trabajar como director del Liceo Politécnico. Eso fue en 1994. Tuve 8 años de director del Liceo Politécnico cuando se inició este colegio. Después, cuando jubilé en el año 2002, Humberto Vera, que era dueño del Colegio Cruz del Sur, me invitó a que trabajara con él como profesor de castellano en el colegio. Y trabajé alrededor de 5 años con ellos, hasta el 2007-2008. Y el 2008 fue mi última experiencia en las aulas, en un reemplazo que hice en el colegio alemán. Bueno, desde entonces yo estoy en mi centro de estudios, trabajando allí. El padre Muñoz, que era uno de mis amigos, no sé si lo conociste,
El padre por supuesto, Héctor, fue uno de mis maestros, Héctor Muñoz Brañas. O Mañas, para Él los que lo decía, conocían. vengo a tu templo cuando iba a visitarme allá a mi centro de estudio. La verdad es que yo estoy ahí siempre y parece que estuviera como un poco encerrado allí. Pero no tengo más contacto con los alumnos, pero yo creo que hay una verdad que es, Paula, notoria, evidente. La juventud no puede cambiar en lo esencial. Siempre me preguntan, ¿los chicos ahora leen? Sí, pues ahora hay jóvenes que leen mucho, ahora, en estos momentos. Yo lo sé porque van allá a mis clases de preparación para la PSU y ellos me cuentan qué es lo que están leyendo, qué es lo que están leyendo en su colegio, qué es lo que están leyendo ellos por su cuenta. Hay algunos que no leen nada, no leen nunca, y eso fue siempre así, claro, desde que yo empecé a trabajar. Y yo creo que ahora incluso hay gente que tiene tanto trabajo que no puede leer nada, no lee o lee muy poco. Sí. Pero yo creo que ahora hay otras condiciones, digamos, para la vida de los estudiantes, pero hay alumnos que son metódicos, que desarrollan hábitos de lectura, que desarrollan competencias académicas, como le dicen ahora, que los habilitan para ir a la universidad y tener éxito en ella. Pero yo creo que hay casos tal vez difíciles, los vi, los presencié, tuve que resolver algunos casos, digamos, muy extremos en el Liceo Politécnico, de alumnos que tenían serias desviaciones, pero eran casos, yo creo, contados. Siempre estuvimos felices de nuestros alumnos en el Liceo Politécnico. ¿Desviaciones, usted dice, conductuales? Claro, en cierta medida, un poco de drogadicción, el uso del neoprene, el uso del alcohol en ese tiempo, y caían en eso, pero de una manera impresionante. Ciertas personas, no conviene que generalicemos, sí, claro, generalicemos. Nuestros alumnos eran en general responsables y muchos de ellos en este momento están desarrollando sus actividades en las carreras que había ya. Gastronomía, por ejemplo, que fue la carrera más efectiva, más eficiente que nosotros logramos desarrollar allá. Pero usted dice entonces que en general, desde que usted empezó a hacer clases hasta ahora, ¿no ha visto un gran cambio en la juventud? Yo te diría que no. ¿Y dónde están los cambios entonces? ¿Cómo? Bueno, ahora tienen ánimo de participar. Ahora, yo te diría con franqueza que como que ellos hierran el camino. La participación yo creo que consiste en reflexionar en la educación y dar soluciones. Ahora, el hacer una marcha es como una ayuda, pero no hay que tomarlo de otra manera. Es eso nada más. La solución está en que el intelecto del ser humano piensa en los problemas que hay en la educación chilena y los trata de resolver. ¿Es muy cara la educación chilena? Claro que era carísima. Yo no podría haber mandado a mis hijas a la universidad, sino es que porque trabaja además mi esposa. Pero la universidad era carísima. La permanencia de un chico en Santiago es muy cara. Claro. Ahora, eso es necesario corregirlo. ¿Por qué el país tiene que ser así? ¿Por qué? El año 81, ¿cuáles diría usted que son los efectos más importantes que se produjeron en la educación a propósito de la municipalización, del inicio del cobro en las universidades estatales? ¿Va por el mismo sentido de lo que ha mencionado usted ahora, de cómo se ha ido lucrando con la educación? ¿O ve otros impactos ya más en los contenidos y en la forma de guiar la educación de los jóvenes? Mira, cuando el gobierno militar decidió municipalizar la educación, pensó que iba a contar con el apoyo de los empresarios para el financiamiento de la educación pública. Y a los directorios de las corporaciones municipales entraron representantes del empresariado. Me acuerdo que acá en Magallanes había representantes de las radiodifusoras, había representantes de otras empresas, y hasta hace pocos años, cuando estaba de alcalde Vladimiro Mimisa,
Y yo estaba en el directorio de la corporación municipal en representación del alcalde, porque también estuve en el directorio elegido por mis pares en elecciones del colegio de profesores. Pero había un representante del organismo que produce, este organismo que... ¿La corporación? No, un representante de esta empresa grande, Metanex. Ah, perfecto. Él estaba en el directorio de la corporación. Ya, pero la idea al principio, cuando se creó la municipalización en el año 80, que tú dices, era esa de que iba a haber un flujo de apoyo para la educación pública. Pero eso no ocurrió. No ocurrió y bueno, ahora, y siempre ha sido así, las corporaciones no se financian, porque lo que da el gobierno o lo que da el Ministerio de Educación para el financiamiento de las corporaciones no alcanza para los gastos que hay, que son cuantiosos. Yo estaba en el directorio de la Corporación Municipal cuando fuimos a visitar los colegios que se habían tomado en esos días. Fuimos a un colegio y la destrucción que había en ese colegio era pavorosa, por decir una palabra liviana. Era terrible. Y todo eso tuvo que ser financiado por la Corporación Municipal. Rehacer eso, volver a comprar elementos didácticos que se perdieron. Ahora, ¿qué pensaba el magisterio de esta municipalización? Por supuesto que no estábamos de acuerdo, porque ya el Ministerio de Educación había extendido su acción a todo el país a través de las secretarías ministeriales, Claro. que estaban con todo un personal técnico para manejar la educación. ¿Y qué pasa ahora? En forma paralela surgen las corporaciones municipales. Ahora, claro, era una institución mucho más cercana a los hechos, tal vez de repente fallaba la calefacción en un colegio, la corporación tenía un equipo de profesionales para arreglarlo de inmediato y se resolvía el problema en forma inmediata. Más rápido que a través del ministerio. Claro, pero el ministerio estaba siguiendo ya esa línea de regionalizar toda su acción en el año 80. Y se Y retrocedió. yo creo que ahora el tema de Chile es que hay dos organismos paralelos que están gastando, invirtiendo mucho dinero y son tal vez como... Es imposible pensar que se mantengan los dos, el ministerio y la corporación. Yo pienso, es una opinión personal. ¿Ah? ¿Y su opinión personal indica que debería volver al ministerio? Es que uno ya cuando tiene ciertos años, Paula, empieza a hacerse cauteloso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer eso? Porque eso de hacer las cosas de una plumada, como se dice, no es práctico, no resulta y no se puede hacer. Las cosas hay que hacerlas, yo creo que racionalmente, que es la única manera de que el ser humano vaya progresando y adquiriendo su felicidad, me parece a mí. Ahora, eso es... Sí. Usted fue dirigente sindical. Sí. En el año, en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE. Así es. Secretario de esa organización, y eso significó que en 1973 usted fuera detenido y confinado en Isla Dawson. Desde esa experiencia, ¿qué le diría usted a los jóvenes que siente que tienen cierta apatía o que están como descorazonados respecto de lo que significa tener representantes políticos a propósito de toda esta situación que se está viviendo en Chile, de todos los trapitos al sol que están saliendo, que genera de repente como una desmotivación, incluso no solamente en los jóvenes, sino también en personas más adultas? Ya. ¿Cuál es la reflexión que usted hace al respecto? En realidad, lo que vivió usted a propósito de comprometerse con la organización sindical fue bastante duro. Mira, yo saco esta lección del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que fue un organismo que integró a la gente. O sea, todo lo que sea integrar, incluir a la gente, eso ayuda. Si los muchachos de verdad rompen las barreras que los separan a ellos mismos,
Porque yo de repente veo un alumno de colegio particular, no conoce a los alumnos del colegio público. Las marchas, ¿quiénes las hacen? Los alumnos del colegio público. Y la separación y el distanciamiento entre alumnos es muy notoria. Hay como una fragmentación del país, que yo creo que se produjo el 73, en 1973, porque cuando teníamos el SUTE, estábamos todos allí, los auxiliares, los paradocentes, los docentes, los directivos, todo el mundo. Se hacían elecciones en que participaban el profesorado y todo el personal de educación, porque todos, a nuestro juicio, tenían importancia en la educación de los jóvenes. Claro. Un auxiliar puede influir en los jóvenes. Por supuesto. Un paradocente está permanentemente con ellos. Entonces, esa era la filosofía del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Ahora se lo combatió, desapareció el SUTE, el 73. Pero volviendo a lo que te decía, yo creo que lo que más se le puede pedir a los jóvenes es que se unan, que se incluyan de verdad, que no hagan discriminación entre ellos. Estos son medios borrachitos, de repente escucho decir yo, estos son así, estos son así. Eso como que rompe las posibilidades de que ellos en serio mantengan su participación en la elección de las políticas educacionales del país. Claro. Yo creo. ¿Y eso mismo usted lo ve a nivel de magisterio? Porque ahora ya no existe, como dice usted, el SUTE, y las organizaciones sindicales dentro de la educación se separan por no docentes, por profesores. Ahora sí, están separados, sí, los no docentes. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, no me parece muy bien. Yo creo en lo que se pensó hacer cuando se creó el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Ahora, no es estar con nostalgia ni tratando de que hay que repetir esto. Esa fue una experiencia que valió para los primeros años de la década del 70. Y cuando se necesitaba un apoyo para un gobierno que sabíamos que iba a ser vapuleado, que iba a ser maltratado, que iba a ser marginado y de todo lo demás. Sabíamos lo que venía y ese organismo fue realmente un apoyo. Ahora, hubo gran amistad, grandes maestros básicos, primarios, los conocí yo en esos años del SUTE. Me refiero, por ejemplo, a Eladio Agüero, Nestalí Caravantes, Luis Godoy Gómez. Todos ellos formaban parte del SUTE. El mismo Humberto Vera, que era de la Democracia Cristiana en esos años, él era dirigente del SUTE también. ¿Y el Colegio de Profesores usted cree que ha colaborado en la medida que debiera a todo este proceso de mejoramiento de la educación en Chile? Yo creo que debería tener una participación mayor, pero esto es como decir algo muy en el aire, nada concreto te estoy diciendo con esto, pero su injerencia en la cosa educacional debería ser mayor. Ahora hay como una ruptura entre el Ministerio y el Colegio de Profesores, tengo entendido, por lo que he escuchado a través de los medios de comunicación. Ahora, lo que más hemos conversado respecto a la educación tiene que ver con el financiamiento, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la calidad que usted cree que está teniendo la relación del profesor en el aula con los estudiantes? Mira, yo creo que siempre se dice que la educación pública es inferior. Creo que es como una expresión casi mediática. ¿Ah? Pero se olvida que la educación pública chilena tiene que extenderse por todo el país y tiene que hacerse responsable de los pequeños pueblitos que hay en el extremo norte de nuestro país y de que haya tal vez una escuela en Puerto Toro, acá en el extremo austral. La educación pública tiene ese deber. Entonces, su función es de primera importancia. Ahora, decir que los colegios públicos son malos porque les va mal en el CIMSE o porque no tienen un resultado espectacular en la PSU. La PSU no es para determinar la calidad de los colegios, es una prueba selectiva para que los alumnos ingresen a la universidad y nada más.
y carece de muchos elementos que son los que se deben usar para verificar la verdadera calidad de un colegio. Ahora, yo venía pensando cuando venía para acá y recordando lo que yo viví en mis 50 años de labor en la educación pública. Bueno, el deporte, la música, el folclore, no nacen en los colegios en gran medida, en los colegios públicos, no están allí desarrollándose. Tú piensas que hay en este momento grupos folclóricos de los colegios, hay excelentes trabajos que se están haciendo, por ejemplo, en la escuela Padre Hurtado, en que los chicos además hacen actividad casi como de pequeños periodistas dentro del colegio. Es una escuela pública. Bueno, y yo recordaba que en el Liceo Luis Alberto Barrera, donde yo trabajé 30 años, bueno, los chicos se entusiasmaban mucho por la música, por formar conjuntos. Recuerdo que el conjunto Yamán es muy vinculado al Liceo Luis Alberto Barrera, se formó con muchachos que eran alumnos nuestros en esos años, estoy hablando de décadas atrás, algunas buenas décadas atrás. Entonces, la educación pública, yo creo que debería ser valorada por los chilenos. Como que a veces nosotros nos olvidamos de reconocer los preciosos valores que hay en nuestro medio, en nuestro mundo. Ustedes ven que, por ejemplo, la Universidad de Magallanes ha tenido la iniciativa de llevar adelante esta televisión universitaria en Magallanes. Es algo excepcional. Ni siquiera hubiéramos soñado con esto cuando estábamos en las décadas pasadas trabajando en nuestros colegios. Bueno, pero yo creo que es... hay que valorar lo bueno. A mí me parece que sí, parece que los chilenos estamos excesivamente críticos. Oye, a veces uno se conmueve al escuchar las críticas que hay y que muchas veces son un poco interesadas. Pues, sí, claro. Interesadas. Para ir finalizando, don Fulvio, ¿qué opinión o qué reflexión tiene a propósito de esos estudios que reflejan que nosotros los chilenos tenemos comprensión lectora tan deficiente? ¿Usted primero cree que efectivamente es así? Y segundo, ¿qué piensa acerca de eso? Bueno, yo no sé si hay algún trabajo científico, de verdad científico, que haya estudiado la comprensión lectora de los chilenos. Hay pruebas que se mencionan cada vez que se dan estas cifras. Algunos estudiantes de pedagogía. Sí, pero escuché, te voy a repetir algo que leí en la prensa, en los medios de comunicación, de que está pasando que el alumno y la gente en general se acostumbra a leer pequeños textos, estos que tú encuentras en internet, claro, que no solo hay pequeños textos, pero el ser humano es un poco reticente a leer un texto más extenso. Si tú buscas en internet y buscas, por ejemplo, a mí me tocó buscar el otro día Guernica, a propósito de un cuadro de Pablo Picasso que hay que interpretar como una forma de acercar al alumno a la comprensión de los textos visuales también, que los textos visuales son textos. Bueno, y bueno, en internet encontré unas, por lo menos, por decírtelo de una manera un poco ingenua, 5 o 6 páginas de información sobre Guernica. Pero esto los chicos no leen esto, leen lo cortito, lo breve. Y eso tal vez es lo que produce una carencia de comprensión. Ahora, ¿cómo se corrige esto? Cada colegio, Paula, tiene un proyecto educacional. Todo colegio lo tiene. Si el colegio empieza a hacer comprensión lectora por decisión del colegio en enseñanza básica, eso se va a corregir. Y esos son los caminos, yo creo, que tenemos que seguir. El movimiento, como se dice, se prueba andando ya. ¿Está mala la comprensión? Bueno, busquemos textos
apropiados para los niños chicos. Buscar textos significa estar trabajando horas en recurrir a diarios, recurrir a la misma televisión para encontrar lo que tú puedas sacar de allí, y todo eso hay que sacarlo y tenerlo a disposición de los alumnos para corregir su comprensión lectora. Yo creo que eso es lo que nos puede ayudar a resolver este tema, que es bien delicado, por supuesto. Uno no. Fundamental. ¿Ah? Fundamental. Comprender, sí, pero yo creo que es bueno comprender todo. El hombre vive comprendiendo, y no solo comprendiendo lo que está escrito, lo que las palabras nos dicen, también hay una comprensión que tú tienes de lo que está pasando, viendo las cosas reales que ocurren, ¿no es cierto? Y de lo que no se dice también, uno puede comprender. Claro que sí. Muchas gracias por todo lo que se dijo en esta conversación. Yo les agradezco una vez más a ustedes y los felicito por su iniciativa. Y les deseo toda clase de éxito aquí en la actividad periodística y de televisión. Muchas gracias, don Fulvio. Y ustedes también por seguirnos en nuestro canal. Recuerde que toda nuestra programación además se sube en el canal de YouTube. Hasta la próxima.